Hola, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta actividad. A nombre de DER Ediciones les quiero dar las gracias y la bienvenida al lanzamiento del libro Manual de Derecho Colectivo del Trabajo de los autores Luis Lizama Portal y Gonzalo Riquelme González. La obra, editada en el mes de julio de este año, pertenece a nuestra colección Manuales, donde además encontramos otros dos libros donde Luis es coautor, que es el Manual de Derecho Individual del Trabajo y el Derecho al Trabajo a las Nuevas Tecnologías. Y este texto se estructura sobre la base de 5 capítulos, en donde en forma sistemática y sintética se revisan las principales instituciones que conforman el derecho colectivo del trabajo. Para nosotros es un orgullo contar con este título en nuestro catálogo editorial, no solo porque tenemos un especial cariño por el área del derecho del trabajo, sino también porque creemos que en los tiempos que corren en nuestro país es imperativo el fortalecimiento de las relaciones laborales sobre la base del diálogo. En este contexto, consideramos que este libro debería ser de lectura obligatoria tanto para trabajadores, organizaciones sindicales y empleadores, y para todos aquellos que creen que los países crecen sobre la base que exista justicia social y trabajo decente. Sin más preámbulos, y con gran alegría dejo la palabra al profesor Francisco Tapia Guerrero, que hace clase en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y un referente en la materia que va a presentar el libro. Muchas gracias, Francesca. Buenas tardes a todos, especialmente a mis queridos amigos y autores. Es muy grato para mí presentar esta nueva obra que han elaborado con tanto éxito, porque se trata de una obra que enriquece nuestra bibliografía nacional y constituye un aporte, como dijo Francesca, para los estudiosos del derecho al trabajo, para los operadores jurídicos y representantes de las partes sociales, así como también para los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Es un manual con un lenguaje claro, una estructura muy determinada, definida, y un contenido que da cuenta del conocimiento teórico y práctico, sobre todo, de los autores, a la vez que viene a complementar obras anteriores como el Manual de Derecho Individual del Trabajo, de Derecho al Trabajo Individual que publicó Luis con Diego, así como el propio libro sobre relaciones del trabajo y nuevas tecnologías que publicó con Gonzalo. Por lo tanto, se va ampliando cada vez más este contenido bibliográfico que nos hace bien a todos los que estamos en las relaciones laborales. Los autores han desarrollado la temática con una informada objetividad y eso es muy relevante. Ello constituye un valor académico. Presentan los problemas, pero los presentan en todas sus dimensiones, en todas sus caras. Y sin perjuicio de que obviamente también expresan sus propias convicciones, lo cual es absolutamente legítimo. Y esta obra también tiene un mérito singular porque asume este tema buscando entregarle al lector la comprensión necesaria de los fenómenos y procesos profundos de las relaciones colectivas. Es decir, se nota que teoría y práctica ahí están de la mano y sigue un orden que es muy lógico: libertad sindical, organizaciones sindicales, negociación colectiva y huelga, a la vez que trata también los principios y los institutos principales del derecho colectivo del trabajo. Quisiera destacar especialmente el hecho de que parta con la libertad sindical, que es el fundamento necesario, esencial del derecho colectivo del trabajo. No hay derecho al trabajo sin libertad sindical, porque es expresión de derechos humanos y también de sociedad democrática. Hacen una detallada descripción de los institutos de la libertad sindical y con sustento en lo que es los pronunciamientos de los órganos de control, que son muy importantes, principalmente comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones y comité de libertad sindical.
Y después desarrollan un recorrido por los institutos del derecho colectivo, haciendo tratamiento de cada uno de ellos en clave de manual y poniendo a disposición los contenidos esenciales de estos institutos que describen y que colocan en movimiento, tratándose, como de alguna forma se señala, de derechos de actividad. Es decir, no es una película, no es una foto, sino más bien una película en donde uno va viendo el desarrollo de estos procesos que son sociales, pero también son esencialmente jurídicos desde el punto de vista de nuestra disciplina. Por lo tanto, la obra tiene un contenido dinámico que permite comprender el sentido y alcance de las normas del derecho colectivo del trabajo. Es crítica también respecto de la legislación, la mayoría de las cuales comparto, por cierto. Y por lo tanto reúne lo que es propio del derecho del trabajo, y más bien del derecho colectivo del trabajo, que es esta singular concurrencia entre lo sustantivo y lo adjetivo. Y como diría el querido maestro Héctor Hugo Barbagelata, el viejo maestro uruguayo, demostrativo del particularismo del derecho del trabajo y del derecho colectivo, incluido el conflicto social, el conflicto laboral subyacente en el origen y en el contenido del derecho del trabajo. Los autores nos presentan también algunas definiciones referidas a algunos institutos, apartándose de la sola descripción normativa, lo que invita a la reflexión y que, diría, se inscriben en interrogantes de fondo que nos plantea el derecho colectivo del trabajo en tanto disciplina jurídica. Por razones obvias, haré solamente una síntesis o enunciaré un esbozo de lo que me parecen los principales temas jurídicos que invitan, que en esta obra se invita a la reflexión. El primero, sobre la libertad sindical, que está muy bien desarrollada y que además contiene un ensayo, una definición que hacen los autores de qué es la libertad sindical. Y que seguidamente a dibujar, de mostrar las distintas aproximaciones que hay respecto a la libertad sindical en la doctrina, la conciben como una garantía normativa para la representación del interés colectivo de los trabajadores. Esto es muy interesante, tanto jurídica como política. Esto está en concordancia con lo que vemos en los pronunciamientos de la Comisión de Expertos de la OIT, lo que pareciera le sitúa en el medio de los bloques de los derechos civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea, sitúan a la libertad sindical en el marco de los derechos humanos, en donde al que el derecho al trabajo cada vez se aproxima más, pero sin despegarse también de su contenido de origen en el derecho común y, en general, en las disciplinas jurídicas aplicables. Esto me lleva a plantear si una posible concepción más amplia, si es posible una concepción más amplia que permita explicarla con un contenido unitario, que exprese tanto los valores que le dan fundamento como los derechos que nacen de ella. Como diría un querido amigo Óscar Hermida Uriarte, el haz de derechos propios del derecho fundamental derivado de la libertad sindical. Sin duda, esta es una cuestión muy central del derecho colectivo del trabajo y de la sociedad democrática. Un segundo tema de fondo que me nace de la lectura del libro se refiere a la naturaleza jurídica de los institutos del derecho colectivo del trabajo, sindicato, negociación colectiva y huelga. Perdón. En que, tratándose del primero de ellos, del derecho de asociación o de la libertad de asociación, los autores optan por considerarlo un derecho complejo que se manifiesta en sus dos dimensiones tradicionalmente aceptadas: la individual, en la que aparece el sujeto trabajador, y la colectiva, con el expreso reconocimiento que hacen de la organización sindical en cuanto sujeto de derecho y titular de los mismos.
página 14. Obviamente la interrogante posible en esta parte excede el objeto del manual, pero no por ello uno debe omitirla, pues constituye un elemento central de una teoría general del derecho al trabajo y en lo específico del derecho colectivo del trabajo. El concepto germinal, como lo llaman, a que se refieren cuando se trata de la voluntad individual. ¿Dónde termina? O si persiste, o bien si muta lo individual en colectivo para trasladarle la naturaleza jurídica de los derechos al ámbito de lo colectivo, a la esfera de lo colectivo. De lo colectivo como representativo del interés colectivo, que es la esencia de la organización sindical. En otras palabras, en términos de principio, si el impulso inicial de la voluntad individual nace y termina al constituirse la voluntad colectiva, con los derechos que de esa naturaleza emanan. Ahí hay un tema muy interesante, claro, que también los autores, desde el punto de vista de la legislación chilena, la asumen sobre la base de las reglas. Y por lo tanto señalan o fundamentan o justifican algunas de las razones que tienen para entender de que son derechos individuales. Es posible también entender lo mismo respecto a la negociación colectiva. No voy a entrar, querido Luis, en el alegato del año 2016, pero también es un tema interesante porque el libro desarrolla toda la trama que sigue del problema que nace con el requerimiento de inconstitucionalidad. Y después también analiza con algún detalle el numeral 16 del artículo 19 sobre la negociación colectiva. Me ha parecido aquí que los autores no se inscriben, o al menos no formulan expresamente su opinión respecto al derecho a la negociación colectiva, por lo tanto, omito, pero sí me parece que este es un tema, obviamente, y sobre todo después del problema constitucional, obviamente un problema que también es relevante respecto a esta teoría del derecho general de un derecho colectivo, un derecho al trabajo. Lo mismo en el caso de la huelga, en que sí estiman, y a propósito, sobre todo apoyándose en la legislación chilena vigente, que la entienden como un derecho individual de ejercicio colectivo, que también muchos autores en la doctrina comparada así lo hacen. Sin embargo, sería interesante también preguntarse si, a propósito del ejercicio del derecho de huelga, es la naturaleza jurídica que lo vincula a la esfera y lo individual, o estamos en presencia de un derecho colectivo sin distinciones. Porque tratándose de los derechos de libertad sindical, en un concepto unitario de la libertad sindical, que emanan de una raíz común que les da fundamento y fisonomía jurídica. Estos derechos, me parece, o propongo, que abandonan la esfera de lo individual para quedar configurados como derechos colectivos, regidos por el interés colectivo, que es el que le da sustento, y conforme, por cierto, a las reglas de la sociedad democrática que rige a la organización sindical, que es el sujeto de derecho en materia de derechos colectivos. Claro, lo que pasa es que en el derecho chileno también las reglas vienen a ser la excepción, y por eso hay la posibilidad de justificar la otra tesis por las normas específicas sobre las cuales se apoya. Por lo tanto, creo que el manual plantea problemas extraordinariamente interesantes para la academia, sobre todo. Creo que va a ser un muy buen elemento, una herramienta de trabajo para los que intervienen en las relaciones colectivas de trabajo, principalmente dirigentes sindicales, representantes de empleadores, por cierto, los abogados, y sobre todo es un libro claro, es un libro transparente, es un libro que plantea los problemas con limpieza, y eso obviamente es un gran mérito. Por lo tanto, solo quería concluir
felicitando nuevamente a mis queridos amigos y autores de esta publicación y, por cierto, esperamos otras más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus generosas palabras. Todos esperamos que vengan otros libros, una nueva edición tal vez más adelante, que recoja los temas que quedaron pendientes, un tomo 2. Bueno, y para continuar con la actividad, vamos a invitar, vamos a dar la palabra a Jacqueline Balbontín, que es vicepresidenta de Gestión de Personas del Scotiabank, quien va a entregarnos algunos comentarios sobre la obra. Jacqueline. Buenas tardes a todos. Muchas gracias primero Francisco y Gonzalo por la invitación. La verdad es que me pilló un poquito de sorpresa. Luis no me había contado nada que estaba embarcado en este tremendo proyecto. Y la verdad es que yo llevo trabajando los temas de gestión de personas y todo lo que tiene que ver con talento en Scotiabank Chile desde hace 6 años. Por lo tanto, he tenido la fortuna, ¿no es cierto?, de poder experimentar gran parte de lo que en este manual se describe, como muy bien lo dijo el profesor Tapia, a quien obviamente yo no pretendo hacer una clase aquí porque estoy muy lejos de eso, solamente comentar desde el punto de vista práctico que lo que vi en este manual me pareció muy interesante por la completitud de la información que hay acá. Me tocó vivir muy de cerca también el proceso de nuestra última reforma laboral y creo que en alguna medida muchos de los que estuvimos muy en contacto con los dictámenes que iban saliendo y con las interpretaciones, faltaba, ¿no es cierto?, un documento, un libro, una obra de este tipo que pudiera condensar, ¿no es cierto?, con una altura de miras bastante completa, incluso con temas más históricos de cómo está la evolución de esta materia en nuestro país. Yo desde ya en realidad creo que hay elementos acá que no solamente nos sirven a las personas que estamos, ¿no es cierto?, ejerciendo algún cargo directivo en empresas relativo a los temas de recursos humanos, sino que también esto ayuda mucho también a personas que quieran integrarse al mundo sindical desde una arista, ¿no es cierto?, de representación, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Pienso que le da un contexto bastante simple en términos de las palabras, muy práctico, fácil de llevar, no es para quien estudia derechos, ¿no es cierto?, sino que está también aplicado a quienes no estamos tan cercanos a los temas técnicos, sino que más bien con la aplicabilidad de lo que nos toca en la realidad. Entonces muchas veces uno queda a la merced, ¿no es cierto?, de que te lo diga y que ojalá te toque un buen asesor laboral. Y yo creo que también en esta materia Luis y Gonzalo han sido muy generosos en compartir su conocimiento para quienes estamos un poquito más, ¿no es cierto?, ajenos de los temas técnicos que de repente nos pudieran superar. Así es que, nada, yo muy breve, felicitarlos por la obra, por el trabajo que han realizado. Me imagino que el esfuerzo ha sido bastante importante y sobre todo compatibilizando con su vida diaria laboral que por cierto sé que es muy abundante, así que reflejar su conocimiento y plasmarlo en un libro que por cierto para mí va a ser parte de mi colección acá de cabecera, y también invitar a los dirigentes sindicales de esta empresa y de otras que quisieran también interiorizarse un poquito más de todo lo que es la parte más formal de las organizaciones sindicales, cuáles son las reglas claras, ¿no es cierto?, sin ningún sesgo, como decía el profesor Tapia, sino que más bien poniendo en simple un documento que te permite poder aplicar esto de manera muy concreta. Así que muy breve, solo felicitarlos por lo que han hecho e invitarlos a que sigan robusteciendo la bibliografía del derecho al trabajo chileno. Así que muchas gracias de nuevo y encantada. Jacqueline, por tus comentarios. Siguiendo con el lanzamiento, le vamos a dar la palabra a Cristian Cuevas, expresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, para compartir sus apreciaciones sobre la obra. Cristian, tienes que activar el volumen.
Primero saludarlas a todas, a Francesca, a Jacqueline, y también, cierto, al profesor, el profesor que lo tenía por acá, que me antecedió, pero a los autores principalmente, a Luis Lizama y a Gonzalo Riquelme. A Luis, bueno, nos conocemos en las batallas, uno por un lado yo a nivel del mundo del trabajo y él, cierto, en representación de las empresas, pero la verdad que cuando me llegó esta invitación, para mí también era un honor estar acá, porque es muy importante el poder, cierto, tener la mirada del campo del mundo del trabajo. Yo vengo llegando recién desde Copiapó, que estuve por la mañana en una actividad con trabajadoras del comercio, que están demandando una serie de situaciones que les afecta, principalmente que están demandando el cierre del comercio a las 19 horas, pero también que a partir de procesos de negociación colectiva, en vez de avanzar, en vez de dialogar, ¿cierto? Muchas veces los empleadores lo que buscan es despojar finalmente de esa dignidad que los trabajadores nos merecemos. El libro en cuestión al que se me invitó a comentar, bueno, primero lo valoro altamente, porque todo trabajo intelectual debe ser valorado, sobre todo cuando es contribuyente, ¿cierto?, a dotar de conocimiento, desde una mirada crítica, que se abre, ¿cierto?, al conocimiento, no tan solo desde la academia, en este caso que es la que ustedes, donde desarrollan sus funciones, no tan solo al trabajo intelectual, pero también sirve y es muy contribuyente en este caso para el mundo del trabajo. Yo, al revisar, al leer el libro, sus distintos capítulos, sin duda pasa por un mundo de un manual que efectivamente es una invitación a leerlo, con las observaciones que cada uno pueda tener, pero también es un manual muy fácil de comprender y de entender, incluso para el mundo del trabajo, en este caso para la dirigencia sindical, para la dirigencia social, dirigente social, que debería tener este manual, ¿cierto?, como un insumo para el conocimiento y sobre todo, ¿cierto?, para el desarrollo de la acción en el campo del mundo del trabajo. En ese sentido, en el Chile que hoy día nosotros estamos viviendo, en este Chile constituyente, uno de los elementos que va a estar centrado en las próximas semanas, próximos meses, va a ser la discusión del proceso constituyente. Y en ese campo, una de las batallas más grandes que vamos a dar de lado y lado, ¿cierto?, va a ser también el campo del mundo del trabajo. ¿Qué es lo que va a tener ese nuevo orden, incluso a nivel de los ejes principales de la nueva institucionalidad? ¿Y qué cambio nosotros vamos a desarrollar en función de aquello? Entonces el manual va de la mano, desde mi punto de vista, en este proceso que estamos viviendo de cambio y en esta observación que debemos hacer en función de los cambios que tenemos que hacer. Porque, dicho aquello, el derecho colectivo es una cuestión esencial para cualquier proceso de mayor distribución, de mayor justicia, de mayor equidad. Lamentablemente en nuestro país el derecho colectivo parece que siempre es una amenaza para los empleadores, porque pareciera que cuando vamos, ¿cierto?, a las grandes conferencias internacionales, los empleadores, los trabajadores, a través de sus organizaciones de representación y también los estados, dialogan a nivel de las conferencias internacionales, pero cuando tenemos que desarrollar esos diálogos en función de los intereses nuestros, de los intereses colectivos, que también va de la mano de cómo los empleadores también mejoran incluso sus propias gananciales, pero que también eso requiere efectivamente de un mejor vivir y de mejores derechos para los trabajadores. Entonces, en el Chile que hoy día se está desplegando, en este Chile del conflicto tan necesario, mira lo que digo, tan necesario el conflicto, porque sin conflicto no hay posibilidades de avance para ningún lado. Pero eso requiere, obviamente, poder, con este libro, que contribuye a ese conocimiento que permite emparejar, por lo menos, la mirada o la información para lado y lado, que permita, ¿cierto?, emparejar los derechos laborales y, en este caso, garantizarlo a partir de este manual, que es una contribución a ese debate. Por eso yo, por lo menos, valoro esta acción que está
este trabajo intelectual de Gonzalo Riquelme y de Luis Lizama, y que es contributivo, desde mi punto de vista, al proceso que requiere de democratización y también de entender que el mundo del trabajo es clave para cualquier proceso o proyecto de transformación, pero sobre todo para el buen vivir de todos, de las empresas, de los trabajadores y de un Estado preocupado en función de esto. Yo creo que este manual, desde mi punto de vista, debe ser también un libro, un documento desde la propia Universidad de Chile, de la propia editorial, ¿cierto?, que se puede poner a disposición también de la propia institucionalidad del mundo del trabajo, como también de los sindicatos, federaciones, confederaciones, para que se contribuya acá. Entonces, esta presentación para mí tiene una cuestión muy simbólica, que se anticipa a la discusión constituyente y que obviamente es contribuyente a partir, ¿cierto?, de estos contenidos que se desarrollan con una habilidad, con una capacidad de síntesis y que obviamente uno puede discernir, pero lo más importante es que se pone a disposición de ese debate democrático. Así que mi saludo y sobre todo mi agradecimiento que me hayan invitado a esta iniciativa y que obviamente una de las tareas que tenemos que avanzar en el Chile democrático, en el Chile de este tiempo, en el Chile constituyente, son los derechos colectivos y garantizarlo también en una institucionalidad sana y en un diálogo que tenemos que ponernos a disposición tanto los trabajadores como los empleadores y los estados, y no tener temor a construir diálogo, a construir propuestas, a generar esos cambios. Yo quiero aquí, y que Luis me conoce, eso es posible. Eso es posible. Lo que ocurre es que tienen que generarse esos puentes y esa disposición política de poder generar esos cambios. Así que qué mejor saludarlo, y obviamente este mismo libro, por lo menos yo me lo voy a llevar, lo ando trayendo en mis viajes hoy día, ¿cierto? Esta semana, que voy a andar en distintos lugares, pero sobre todo que va a ser un insumo principalmente para las nuevas generaciones de dirigentes sindicales que necesitamos formar para este Chile que comienza a emerger. Eso. Muchas gracias, Cristian, por tu valiosa mirada y rescato también el llamado al diálogo que todos han hecho tanto en la presentación como en los comentarios. Creo que es la única forma que tenemos como país para avanzar. Finalmente, invitamos a Gonzalo y a Luis, a su calidad de autores, para que puedan decir algunas palabras o sus agradecimientos. Tomo la palabra primero. Bueno, principalmente quiero, antes que todo, agradecerles a ti, Francesca, y a Pamela por el apoyo que nos dieron desde Ediciones. Fueron muy comprensivas, pensando que tuvimos por ahí algunos baches. Me pediste que lo mencionara, me robaron el computador cuando llevaba, no sé, la mitad de mi parte, y perdimos harto tiempo con eso, pero finalmente dio a luz. Y también agradecerle, por cierto, a quienes han tenido la amabilidad y la generosidad de compartir este proceso con nosotros en esta presentación, al profesor Tapia, a Cristian y a Jacqueline, por sus comentarios, por valorar la obra que sin duda propone y propuso en su momento digamos, un bonito desafío. Luis me invitó a que hiciéramos esta edición, de que sacáramos un manual de derecho colectivo, y que siguiera, por cierto, el sello de las ediciones de Luis Lizama, y ahora también con Diego, digamos, esta idea de poder ser sintético y lograr, por cierto, entregar un mensaje. Para mí, al menos, fue un gran desafío, particularmente pensando en que recojo mucho de lo que fue comentado. Evidentemente tomo una frase textual de Francisco Tapia señalando de que esto está escrito en clave de manual, precisamente. Se trata de un manual de derecho colectivo de trabajo. Pero no por eso iba a ser, también siguiendo, tomando nota de lo que dijo el profesor Tapia, que iba a ser simplemente una descripción de normas. A mi modo de ver, y una visión que compartimos, por cierto, con Luis, es que el derecho del trabajo es dinamismo, el derecho del trabajo es centralidad, es un elemento de construcción social, y como tal, el derecho colectivo del trabajo como manifestación del interés colectivo, que sabemos, y se trata también con algún grado de crítica, pensando que también tenemos unos ciertos límites respecto a la idea de un manual
académico, podríamos llamarlo, de que efectivamente en este país también existe una lógica de relaciones laborales centradas en la empresa y, por cierto, con base a lo que conocemos, a lo que tenemos, pero también a lo que podemos llegar a hacer, es que se establece esta idea de un manual que revise los distintos puntos, los distintos lugares en los que se construye esta voluntad colectiva. Y a partir de ahí es que empezamos a escribir con entusiasmo y bueno, nos tuvimos que tomar un tiempo más por lo que les comentaba, esta lamentable anécdota de haber perdido mi computador. Pero en definitiva lograr esta obra, este manual, que no pretendió tampoco perderse en el innecesario academicismo y sí tratar de buscar una vía por donde distintas personas que estén interesadas, no solamente aquellos que son técnicos en la materia, no aquellas personas que solamente lo utilizan como en su trabajo diario, sino que también para construir idea y conocimiento sobre el derecho del trabajo y particularmente en este rol social tan afianzado digamos, respecto al derecho del trabajo, su matiz colectivo. Y en definitiva, todos esos aspectos tuvimos que meterlo a esta juguera y salió esta obra que al menos a mí me tiene muy contento y agradezco, por cierto, la invitación que me hizo en algún momento Luis de escribirlo. Espero sinceramente que no quede solamente en esto y que con el tiempo también vayamos ampliando esta obra, pero sin duda este primer avance ha significado un desafío súper interesante que ha pretendido, por cierto, tener ese enfoque y abarcar, por cierto, las distintas facetas de quienes puedan estar interesados en esta materia y, por cierto, pensando en este contexto que señala Francesca, en donde, sin duda, dentro del proceso de diálogo, pero por sobre todo dentro del proceso constituyente, y hasta que no nos reemplacen las máquinas o las plataformas, la construcción de sociedad por vía del trabajo va a ser y va a seguir siendo un eje para efecto de la construcción de las relaciones sociales. Y por tanto, digamos, esa desde mi perspectiva, y ya agradeciéndole, por cierto, también a quienes asistieron a esta presentación, es que yo me voy muy contento y muy agradecido de sus palabras. Y por cierto, Luis, insisto, por la oportunidad de haber escrito juntos. Muy sencillo, ¿no? Escribir a dos manos no es para nada sencillo, no es simple, porque además con nosotros tenemos opiniones muchas veces contrarias, no estamos siempre de acuerdo, y eso es lo relevante, ¿no? O sea, de hecho, en esta sala virtual hay personas que piensan muy distinto, pero no por eso uno no tiene la posibilidad de conversar, de dialogar y llegar a acuerdos. O sea, yo creo que eso es lo más relevante de esto, ¿no? Que generar espacios en los que las personas se manifiesten del modo que quieran, con libertad de expresión, porque la única forma de construir un país mejor es esa, ¿no? Es con respeto por el otro, escuchando lo que la persona tiene que decir. Entonces yo diría que el primer desafío fue escribir con Gonzalo a dos manos, y claro, hubo momentos en los cuales teníamos diferentes posiciones, y por eso que Francisco dice, aquí queda claro que hay mucha honestidad. Sí, porque efectivamente tenemos puntos de vista distintos y hay que dejar ambos consignados, si no habría sido, eso no era fair play, no era jugar limpio, ¿no? Sino que vamos viendo un modo tal de que efectivamente también el manual refleje que no estamos siempre de acuerdo, tenemos puntos de vista distintos, y eso quedan consignados ahí. Segundo, bueno, yo le quiero agradecer a Francesca y a Pamela, porque indudablemente el esfuerzo, el cuidado editorial queda de manifiesto en la edición del libro, ¿no? Se preocupan de los detalles, no es tarea sencilla publicar en D. Hay que estar dispuesto a recibir comentarios, observaciones, siempre pertinentes, pero claro, hay que hacer la revisión completa, pero eso evidentemente queda un buen trabajo, pero una gran parte es el trabajo de edición de Francesca y de Pamela, así que muchas gracias a ellos. Agradecerle a Francisco Tapia porque la verdad es que ha sido muy generoso. Hoy día nos envió en la mañana su presentación, yo la leí, uno se emociona porque evidentemente Francisco es un referente en el derecho colectivo chileno. Él sabe que su obra de los sindicatos es probablemente lo mejor que se ha escrito en esta materia en los últimos 20 años. Francisco es un profesor que domina esta materia, y que le haya gustado el texto, bueno, es motivo de satisfacción, de orgullo, pero sobre todo de agradecimiento por su buena disposición, digamos, para... Cuando lo llamé me dijo inmediatamente feliz, encantado, es un honor, así que bueno, es al revés, uno se siente muy, muy contento con su buena disposición. Y respecto a Jacqueline y Cristian también lo mismo, o sea, ambos los invitamos, tienen muchas cosas que hacer,
Cristian era candidato por la lista del pueblo, estaba en ese periodo, lo llamaba por teléfono y me dice, ningún problema cuento conmigo. Yo dije, bueno, o sea, uno dice, alguien podría haberme dicho, mira, la verdad es que estoy en otra cosa, estoy en otra actividad política mucho más relevante que esto. Sin embargo, me dijo, no te hagas ninguna dificultad, yo me hago el tiempo y estoy contigo. Igual Jacqueline, o sea, porque claro, ella me dice, me sorprendiste con esto, ¿no? Pero efectivamente, ambos tienen grandes responsabilidades, la mirada de ellos es evidentemente una mirada también distinta. Pero yo quiero agradecer las palabras que han dado, porque efectivamente, como resaltaba Gonzalo, es una obra escrita en clave manual. O sea, la idea es que esto sea una obra de divulgación, una obra en la que uno la pueda leer, la pueda entender, un director sindical, un trabajador, le pueda servir a quienes están en la gestión de las personas, a quienes cursan, digamos, la carrera de Derecho, ya sea en el pregrado, en el posgrado. Esa es la idea, que sea un manual de divulgación. Cojo el guante que nos echa Cristian. Dice, mira, esto debiera, ojalá, permitir mayor divulgación. Nosotros lo hemos hecho. Cuando se aprobó la reforma laboral, sacamos un texto, ahí Gonzalo tuvo un gran rol en esa publicación, nos costó mucho hacerlo rápido porque queríamos sacarlo en un plazo de 3 meses. Y el libro, bueno, ustedes saben, está disponible en nuestro sitio web de Lizama Abogados y está gratuitamente, se compartió. Y tuvimos 2 experiencias muy lindas que yo quisiera compartir, porque yo creo que muy pocos lo saben. Nosotros, el presidente de la FTC, Raimundo Espinosa, nos pidió si pudiéramos publicar el libro. Y me dice, quiero que tú nos vendas. Le dije, pero si el libro no se vende. Y le dije, ¿por qué no hagamos lo siguiente? Ustedes hagan una impresión y ustedes la financien y regalen el libro. Y por el lado de SAM, que es una empresa portuaria, dijeron, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a también encargar una publicación de 500 ejemplares y vamos a distribuirlo a la Unión Portuaria y también a nuestros ejecutivos. O sea, yo creo que se hizo ese esfuerzo de poder compartir un texto que les sirva a los trabajadores, a sus sindicatos y también, digamos, a quienes están a cargo de la gestión de personas. Así que recogemos el guante de Cristian, vamos a buscar alguna fórmula de poder divulgar el texto, de poder tener alguna edición que pueda, a lo mejor, quizás a lo mejor regalar a alguno de ellos. Pero de verdad me parece a mí que si uno quiere aportar para que este país sea mejor, la única forma de hacerlo es que uno comparte. No basta con que uno diga, mira, no, hay que compartir. Hay que subir a la red y compartir. Así es que nuevamente, muchas gracias a DER Ediciones, gracias a Francisco Tapia, gracias a Jacqueline, gracias a Cristian por su generosidad y bueno, y a mi partner, a Gonzalo, que claro, es complicado escribir a 2 manos, pero bueno, yo creo que quedó bien. Así que muchas gracias a todos, muy amable y quienes han asistido además a este lanzamiento también les queremos agradecer por su participación. Muchas gracias, Gonzalo, Luis, al profesor Tapia, Jacqueline. Cristian, yo recojo el guante. La editorial va a ver cómo hacemos que este libro llegue también a uno de los destinatarios finales, que por supuesto son los dirigentes sindicales, así que yo a título editorial me comprometo a que vamos a buscar un mecanismo. No vamos a recargar más a Gonzalo y a Luis ya con todas las tareas que tienen y que esperamos que sigan trabajando y que se dediquen a escribir. Nosotros vamos a buscar y me voy a contactar contigo y vamos a resolver esto. Los invitamos a seguir atentos a las redes sociales de Ediciones para que conozcan también las próximas novedades editoriales de Luis y Gonzalo. Salió varias veces a colación el libro Sindicato del profesor Tapia. Yo lo quería tener en su mano, pero justo estoy remodelando mi escritorio y no lo encontré, pero ojalá que se anime a también publicarlo con nosotros más adelante. Y gracias a todos los que participaron en el lanzamiento, atentos a sus correos electrónicos porque les va a llegar alguna sorpresa por haber participado en la actividad. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto, buenas tardes. Gracias a todos. Chao. Adiós. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Fuerza. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, Cristian.